De manera similar, podemos medir ahora desde el lado del consumo cómo la modificación en el ingreso que permite o que proporciona el crecimiento económico va a ser respondida por los consumidores en términos de cambios en la composición o no de la cesta de consumo. Tal y como hicimos con el efecto producto, entonces podemos establecer la correspondencia con el efecto consumo, que es, digamos, el tercer concepto o definición que queremos destacar. Fíjense, en este caso, básicamente, lo que estamos diciendo es, bueno, una vez más, tenemos una modificación por las razones que ya no me voy a detener, en la capacidad de producción que tiene ese país y que hace que el consumo que antes se encontraba para el caso previo, se encontraba con este tipo de especialización, digamos con especialización de nuevo, lo mismo que en el caso anterior en X, consumo en este punto, pues entonces la tarde de papagayos. Entonces, dependiendo de cuál sea la nueva composición del consumo, dada la variación en el ingreso y la reacción, la expansión en la cesta de consumo, hablaríamos de un efecto consumo de naturaleza neutral, si mantuviera, digamos, si las preferencias fueran homotéticas y por tanto para un delta dado en el ingreso nacional al costo de los factores, pues tendríamos también una expansión proporcional del consumo de Y, del consumo de X y por consecuencia también de las proporciones disponibles para exportaciones y de la demanda de importaciones. En este sentido, un consumo final resultante en este punto nos hablaría de un efecto consumo que es neutral desde el punto de vista del comercio internacional, que en contraste con algún lugar de consumo sobre este semiplano o sobre el semiplano superior o más allá de ellos, de nuevo nos hablaría en este caso de ultra sesgos con un consumo para acá, ultra sesgos digamos en contra a favor, perdón, del comercio internacional, ultra sesgos hacia allá sería desde luego en contra del comercio internacional. Pensemos, por ejemplo, en un consumo que se encuentre en este punto. Estamos hablando, fíjense ustedes, de un consumo que que se expande fundamentalmente en X, y dado el crecimiento de la producción de X, sin embargo, este consumo tan importante en el cual se escala la demanda de X, haría que efectivamente tuviéramos, al menos desde el lado del consumo, digamos, una desviación de producción para exportaciones hacia el mercado doméstico que debilitaría el efecto producto, sesgado o no, que el crecimiento económico haría o favorecería en cuanto a exportaciones. Y además, eso se refuerza, digamos, esa concentración y esa desviación de exportaciones hacia el mercado doméstico con una menor demanda, un menor consumo, tanto en términos relativos como desde luego también absolutos, de Y. Y por tanto, dada la producción o la expansión de la producción de Y, ese menor consumo doméstico de Y supondría también una menor demanda de importaciones. La combinación de ambos efectos, de ambas fuerzas, nos hablarían entonces de un deseo de comerciar o que se materializarían en un deseo de comerciar inferior y por tanto de un efecto, al menos desde el lado del consumo, que estaría ultra sesgado en contra en contra del comercio internacional. Algo más leve en el caso de que fuera solamente sesgado y no ultra sesgado, y en contraste, pues hablaríamos también de sesgos a favor o ultra sesgos a favor del comercio internacional, si por ejemplo el lugar de consumo de expandirse hacia acá se expandiera por ejemplo más allá
de esa función quebrada que hemos establecido como simplemente ejercicio geométrico de medición del efecto ahora del consumo que tiene, o sobre el consumo que tiene el crecimiento económico. Fíjense que en este caso, básicamente lo que estamos diciendo es que el consumo de esta combinación de XY consumida domésticamente, pasamos a una combinación XY que contiene una menor demanda de X, si esto fuera una línea recta, una muy fuerte concentración o aumento en la demanda de Y, por tanto, dada una cierta expansión de la mezcla del PIB de X y de Y, pues ahora un menor consumo doméstico, dado el crecimiento de X, dejaría mayores excedentes de exportación y también dado este fuerte impulso a la demanda de Y, pues generaría una intensificación de la propensión a importar o de la demanda de importables también muy fuerte, lo cual haría que el deseo, digamos, por la sumatoria de la expansión fuerte de importaciones y la reducción del consumo de X y por tanto también la mayor capacidad de generar excedentes de exportación, hablaría de un efecto ultra sesgado, pero en este caso es claramente a favor del comercio internacional. ¿Okay? Este es el tercer concepto útil para todos nuestros propósitos. Y pasaríamos entonces a establecer un lema, un teorema, el teorema de Rybczynski, que por cierto en los exámenes presenciales y por tanto donde no se podían utilizar de ninguna manera los apuntes o digamos la bibliografía recomendada, bromeando en algún momento ofrecí a quien escribiera perfectamente bien Rybczynski, le ofrecí un punto más en un quiz o en un examen, y ciertamente solamente una persona logró escribirlo bien. Bueno, tonterías aparte, pues simplemente el teorema de Rybczynski fundamentalmente postula que cuando el crecimiento económico se concentra en la acumulación de un solo factor productivo, el bien que utilice intensivamente dicho factor crece tanto en términos absolutos como relativo, y el producto del otro o de los restantes bienes también decrece de forma absoluta y relativa. Eso es muy fácil connotarlo, verlo en el caso del país pequeño, el caso del país precio aceptante, porque no logra afectar y por tanto mitigar los efectos que la mayor producción de ese bien generan en presiones a la baja del bien y por tanto, digamos, reasignaciones, repito, que son mitigantes del esfuerzo o del resultado de validar el teorema de Rybczynski. Y digamos, esta sería la forma de demostrarlo, que nos hablaría de, digamos, un efecto que en este caso lo podemos ilustrar directamente sobre la frontera de posibilidades de producción, o lo hacemos también de una manera pedagógica en términos del tamaño y sobre todo la dimensión, el cambio de la dimensión en la dimensionalidad de la caja de Edgeworth-Bowley. Y en este caso, pues simplemente lo que hacemos es asumir, uno, que la industria X es mano de obra intensiva, la industria Y es capital intensivo, asumimos una cierta expansión, digamos por lo que sea, por migraciones, por ejemplo, de mano de obra en búsqueda de mejores salarios en el país, digamos de los países vecinos, que hace que la oferta total de mano de obra tenga un delta, un crecimiento, digamos, de L más, que aplana el rectángulo que representa la caja de dotaciones factoriales o de intercambio factorial, que por supuesto modifica no solamente a la diagonal principal, sino el recorrido completo de la curva de contrato,
y que origina que para la misma relación de precios internacionales, es decir, manteniendo la condición de país precio aceptante, esa mayor disponibilidad o esa afectación de la diferencia entre el ρx y el ρy para todo WR posible termine generando una reacción desde la producción que es la indicada en este caso. Fíjense ustedes, entra desde luego L en la función de producción de Y, pero siendo que X es la actividad mano de obra intensiva, la menor restricción en términos de la disponibilidad del factor relativamente más productivo en esa industria originará no solamente una expansión no proporcional, un desplazamiento hacia afuera no proporcional de la frontera de posibilidades de producción, sino también para unos precios internacionales dados, el hecho de que a esos precios simplemente la expansión se concentrará o el crecimiento económico impacta directamente sobre el PIB potencial de X, mucho más que en y a esos precios internacionales se elevará la producción total absoluta y relativamente de X, como industria que utiliza el factor que creció, el factor que experimentó el aumento en su stock, a costa de una menor producción del bien que utiliza intensivamente el factor que se mantuvo constante. De manera tal que con el teorema de Rybczynski es la direccionalidad que tiene el crecimiento del producto, dependiendo de cuál sea la fuente generadora de dicho crecimiento, va a ser clara en términos del resultado, del outcome que tiene ese crecimiento económico sobre la producción relativa y absoluta de X y de Y. Con eso, digamos, hemos construido las pequeñas definiciones, conceptos y herramientas que nos permiten ahora entonces, digamos, evaluar cuáles son los efectos del crecimiento económico sobre la eficiencia asignativa, pero sobre todo sobre el bienestar del ciudadano representativo, sobre el deseo de comerciar del ciudadano representativo y el grado de apertura, digamos, agregado. Primero lo evaluaremos en el caso del país pequeño y en segundo lugar en el caso del país grande. Asumimos entonces que hay un agente DOMI, hay un agente que es una buena proxy estadística a la comunidad en su conjunto. Es un ciudadano que tiene gustos homotéticos respecto a otros ciudadanos, a sus vecinos, y que mantiene, digamos, una dotación factorial dada muy similar o idéntica a la de otros agentes representativos. ¿Okay? Digamos, preservamos hasta que digamos lo contrario, la condición de país pequeño y por tanto el hecho de que se altere a favor o en contra la curva de oferta neta, es decir, se modifique el deseo a comerciar a favor del comercio o en contra del comercio, su condición de país pequeño dejará totalmente inmodificados los precios, los términos de intercambio, los precios internacionales. ¿Qué ocurre con el bienestar y el crecimiento económico? Pues depende de cuál sea la fuente del crecimiento económico y si esa fuente permite que esa FPP del ciudadano representativo se desplace hacia afuera, pues simplemente eso generará un constraint mucho más laxo, unas restricciones, digamos, presupuestarias, que ahora serán menores de lo que lo eran antes del crecimiento económico y por tanto que permitirán alcanzar combinaciones de consumo que son paretos superiores a las previamente observadas antes del crecimiento económico. Y esas fuentes que aseguran esa expansión de la frontera de posibilidades de producción están concentradas fundamentalmente en la acumulación de capital, al tener una cantidad per cápita superior y al potenciar la productividad factorial de la mano de obra, pero a su vez también, si el driver fuera el progreso técnico, neutral, ahorrador de un factor o de otro factor, también la FPP se desplazaría. Aquí hacemos una pequeña acotación que es
que ese progreso técnico va a mejorar indiscutiblemente el bienestar del ciudadano representativo, pero como mínimo, si no a lo largo, si los cambios, digamos, son sin fricciones, todos los ajustes se producen, digamos, instantáneamente y por tanto no hay una trayectoria, no hay una dinámica que temporalmente perjudique, si el progreso técnico perjudique, digamos, a algún propietario factorial, si es que el progreso técnico economiza alguno de los dos factores. Claramente, si las dotaciones factoriales estuvieran totalmente balanceadas, pues el perjuicio que tendría un progreso técnico economizador de trabajo sería perfectamente compensable o compensado por la economización, la no economización y por tanto la mayor demanda o el reforzamiento de la demanda del capital, de manera tal que exactamente se balancearía. O por el contrario, en el caso de que ahorrara capital, si el propietario estuviera mucho más concentrado en la propiedad de capital, con unas dotaciones, digamos, balanceadas, por un lado, y sobre todo en el estado estacionario, que es un concepto que estamos robándonos de la macroeconomía, el famoso steady state, que supone que todos los cambios de corto plazo, las fricciones que se tienen en el proceso de ajuste, etcétera, se han asentado, se han sedimentado y que eso, en consecuencia, permite llegar a un estado de reposo, por decirlo de alguna manera, final o de equilibrio a largo plazo, donde ya se han absorbido todos esos cambios. De manera que, por ejemplo, el desempleo que pudiera ser de naturaleza friccional, si hay un plazo de tiempo lo suficientemente amplio como para ser asimilado por el aparato económico, por el mercado laboral, generaría en consecuencia digamos, tendría un efecto neutro porque, digamos, el desplazamiento de mano de obra terminaría siendo absorbida en los sectores perdedores o en los sectores, digamos, en contracción por los sectores booming o en expansión y, por tanto, digamos, no habría una afectación estructural o permanente de esa mano de obra desplazada, o si fuera estacional, pues muchísimo más sencillo, o si fuera, digamos, de carácter cíclico. De modo que, asegurándonos que estamos en el estado de equilibrio a largo plazo, en el estado estacionario, ambas fuentes de crecimiento, la acumulación de capital y el progreso técnico, generan mejoras en el bienestar gracias al desplazamiento favorable de la FPP. Esta es una definición como lexicográfica, es un poco fastidiosa, me voy a pasar rápidamente por las distintas combinaciones o alternativas posibles dependiendo del tipo de crecimiento factorial que se produzca y de los efectos o digamos o de la fuerza que mueve el crecimiento económico y de los efectos que sobre el producto y el consumo traen asociados. De manera que, digamos, una segunda posibilidad, o digamos esa combinación para evaluar si el comercio se ve afectado al alza o a la baja, sería evaluando, bueno, un crecimiento económico fundado en el crecimiento factorial balanceado, por tanto en un desplazamiento similar en las ordenadas, tanto de la capacidad de producción máxima de X como de Y, produciría, como ya vimos anteriormente, un efecto neutral sobre el producto y eso haría que ciertamente la frontera de posibilidad de producción del ciudadano representativo no se modificara, porque al final la proporción KL total pues también se mantiene constante y por tanto también la dotación de capital per cápita que tiene ese ciudadano representativo. Sin embargo, con ese crecimiento, con ese efecto neutral sobre el producto, el comercio en términos agregados, es decir, en términos absolutos, nivel de exportaciones, nivel de importaciones, aumentaría, pero siempre y cuando no fuera más que compensado por un impacto, digamos, en el consumo que lo sesgara a favor o en contra del comercio, pues simplemente haría que el comercio per cápita, el comercio por habitante, se mantuviera constante. Es decir, las exportaciones e importaciones sobre el PIB per cápita, importaciones per cápita sobre el PIB per cápita no se alteraría.
En contraste, si el crecimiento factorial no es balanceado, entonces se produce típicamente un caso Ripsinski, donde en consecuencia, si los términos promedio de intercambio se mantienen constantes, y lo cual es lo que uno esperaría en el caso de un país pequeño, y digamos también reforzado por el caso de seguir produciendo ambos bienes, pues entonces no se alteraría la relación WR ni tampoco la relación LK, por lo cual aumentará la producción de aquel bien que utiliza el factor que ha crecido más que proporcionalmente. Y, digamos, Lipsinski, de nuevo, pues eso afectará la producción a la baja del otro bien, de manera que tendría un efecto no neutral o generaría un sesgo sobre el producto. Y si es L, el factor productivo que crece con ceteris paribus, el stock de capital, pues eso hará desplazar, como ya señalábamos o anticipábamos, la FPP hacia adentro y el bienestar, digamos, del ciudadano representativo caería. ¿Ok? Y sobre comercio, bueno, dependerá efectivamente de cuál sea la especialización previa a ese efecto neto que tendremos, y el grado de apertura podría disminuir si es un crecimiento mirándose al ombligo, es decir, si es un crecimiento sesgado hacia el mercado doméstico o sesgado en contra del comercio internacional. Vamos a ver el llamado que aquí se nos hace a la graficación. Pero la verdad que no, que sobre todo es más vinculado a, digamos, a los efectos, después a la comparación entre el país grande y el país pequeño del crecimiento económico. Sigamos entonces, si no es la acumulación factorial la fuente del crecimiento, sino es el progreso técnico, entonces cualquier tipo, repito, de progreso técnico va a afectar positivamente la frontera de posibilidades de producción de ese ciudadano típico, ¿ok? Pero efectivamente el tipo de desplazamiento va a depender de que se modifique o no la relación de precio de los bienes y de los factores en direcciones que dependen de dónde se concentra o incluso dónde puede ubicarse el progreso técnico, si es solamente en una industria que ocurre el progreso técnico o si es desproporcional el progreso técnico de una industria en comparación con la otra industria. Si el progreso técnico fuera en ambas industrias y fuera balanceado, pues digamos, ceteris paribus, la estructura del consumo, tendríamos todas las conclusiones a favor del bienestar generado y también a favor de un volumen, dependiendo del patrón de especialización y a favor del mayor volumen de comercio. Si el progreso técnico se produce en una sola industria, de nuevo, no importa que sea neutral o ahorrador, básicamente los precios relativos de los bienes y de los factores sí variarán, ¿ok? Antes del comercio internacional o en el caso, desde luego, que el país sea grande. Lo cual hará que íntegramente la función aquella vieja que habíamos construido en el modelo Hecherollen, la función de PP' o relación entre ambos vectores de precios, se desplace, se modifica en función de la industria que ha experimentado el cambio tecnológico y también, desde luego, dependiendo por la posición misma que ocuparía las funciones de intensidad factorial, del tipo de innovación, si es ahorradora y por tanto mantiene el RO, lo mantiene, o por el contrario, intensifica el RO o debilita el RO. Y por tanto, digamos, aquí hay una combinación muy, muy importante de digamos, de tipos de crecimiento económico, industrias donde ocurre balanceos o efectos sobre el producto y efectos sobre el consumo. En todo caso, fíjense,
si, si se trata de un país pequeño y, digamos, el crecimiento económico expande em, el deseo, la voluntad de comerciar, de manera tal que ahora la curva de oferta neta pasa de un subíndice sub 0, la negra, hacia un subíndice sub 1, esa expansión del deseo ceteris paribus los precios a exportar más e importar más, respectivamente, de Y y de X, no alteraría el equilibrio, sino solo en términos de los quantum, de los indicadores de cantidades, más no así en el caso de los precios, precisamente por la condición de país pequeño. De manera que la expansión de la curva de oferta neta al índice sub 1, la función roja, pues haría o dejaría modificados los términos de intercambio y los precios relativos de los bienes. Si eso uno lo contrastara con el caso del país grande, que vamos a ver a continuación, o lo vamos a frasear y después vamos a ver los resultados, pues el equilibrio final obtenido se modifica, que es exactamente lo que vamos a indicar a continuación. Entonces, en el caso del país grande, de nuevo, tanto las fuentes de crecimiento como dónde se concentran los efectos sobre producto y consumo resultantes del crecimiento económico, a esa matriz de variables y de resultados posibles tiene que sumársele el efecto que la propia dimensión grande de esa economía produce sobre los términos. Aquí estamos haciendo una distinción, los términos promedio de los términos marginales, pero es algo que solamente en futuros temas vamos a capturar. De manera que en el caso del país grande, un aumento en el volumen de comercio deseado, producto del crecimiento económico, va a deteriorar los términos de intercambio. Por el contrario, un patrón de crecimiento económico concentrado en el mercado doméstico, concentrado, digamos, en la sustitución de importaciones, en la reasignación desde la industria de exportables hacia la industria que compite con las importaciones, originaría en este caso una caída en la demanda de importables, una caída en la oferta de exportables, y la condición de país grande terminaría generando un efecto sobre los términos de intercambio que, dependiendo del crecimiento, del tipo de crecimiento económico, se sumaría, si mejoraran los términos de intercambio, al efecto riqueza, que supone un desplazamiento de la FPP del ciudadano representativo, basados o en la acumulación de capital o en el progreso técnico en una o en ambas industrias. Y eso, en consecuencia, generaría también pues déjenme ver la hora, un desplazamiento de esta naturaleza que al enfrentar una curva de oferta neta del socio comercial o del resto del mundo que no es infinitamente elástica, a diferencia de lo que lo era en el caso del país pequeño, donde no solamente esta función lineal representaba los términos de intercambio, sino que también era una buena representación de la infinita elasticidad que tiene para el país pequeño la curva de oferta neta del resto del mundo. De manera tal que siempre está dispuesta, está en capacidad ese mercado internacional profundo, ampliado, de absorber los incrementales en exportaciones, pero también en importaciones, sin que se vea sustantivamente modificada la demanda agregada de X y la oferta la demanda agregada de importaciones o la demanda agregada de exportaciones. En el caso, por el contrario, del país grande, pues ese desplazamiento de la curva de oferta neta contra la curva de oferta neta con elasticidad finita del socio comercial originará que el equilibrio inicial en E sub 0 termine desplazándose a un E sub 1, un E sub 1 que nos indica que los términos de intercambio, medidos simplemente como el volumen total de exportaciones o cateto opuesto con el que hay que pagar un volumen dado de importaciones, cateto adyacente, se ha elevado. Es decir, ahora son más costosas las importaciones, tiene que sacrificar un mayor número de unidades de exportaciones para importar el mismo denominador. Eso es lo que se conoce en esta nomenclatura, en este lenguaje, como un deterioro en los términos de intercambio.
disculpen, ya vamos a cerrar el tema muy sencillo de... bueno, y esto es lo que generaría, digamos, el progreso técnico, que supondría, bueno, dependiendo de si se produce en X y en qué dirección se produce, y se pasa, por tanto, de Y sub 0 a X1. Aquí claramente veríamos que para un precio dado de los factores productivos, pues ahora la relación ρ es una relación para X mayor que la previa. Eso lo que significa es que se ha producido un progreso técnico, una innovación tecnológica que sería ahorradora en mano de obra, lo mismo que ocurriría si se pasa de Y sub 0 a Y sub 1. Si la dirección fuera al contrario, pues se economizaría mano de obra y sería, digamos, intensificaría en capital o debilitaría, en el caso de Y, o debilitaría la intensidad factorial en mano de obra en la actividad X, si pasara por el contrario de la negra a la roja. Pero en todos los casos, entonces, ceteris paribus WR, tendríamos, digamos, cambios en los precios en la medida o bien que el país fuera grande o bien que estuviera cerrado al comercio internacional en esta dirección, reforzado, digamos, por progreso técnico operado tanto en la industria Y como en la industria X. Por tanto, digamos, es un caso que ustedes tienen que ver uno a uno, qué ocurre si el progreso técnico es neutral, qué ocurre si economiza, si ocurre solamente en una industria, qué ocurre si por el contrario ocurre en ambas industrias y en qué dirección economiza, en caso de no ser neutral, capital o mano de obra. Y también, pues, en ese caso a caso o alternativa a alternativa, tendríamos también que corresponder los desplazamientos de la función que vincula los precios de los factores con los precios de los bienes. Finalmente, hay un cierto tipo de crecimiento económico que ha sido identificado a partir de un trabajo seminal de Jadish Bhabati, Measuring Growth, Geometrical Node, que es un trabajo muy viejo de la década de los 50, en el cual simplemente este autor, súper experto, realmente una estrella en el universo de la teoría del comercio internacional, identifica la combinación de ciertas condiciones que podrían, en el caso de crecimiento empobrecedor, no solamente afectar la FPP del ciudadano representativo hacia la baja, sino hacer que la economía en su conjunto efectivamente tuviera un tipo de crecimiento económico que, en lugar de mejorar la posición agregada de bienestar, pues más bien la empeorara. Hay algunas condiciones que se destacan aquí, que después vamos a ver gráficamente. Varias de ellas se solapan o son, digamos, como complementarias a otras y podrían francamente ser mejoradas, digamos, en términos de la condensación de esas condiciones. Pero para que un país que, a pesar de su crecimiento, empeora sus condiciones de bienestar comunitario, tendría que ocurrir, digamos, al menos 4 o 5 de estas condiciones que Bhabati identifica como. En primer lugar, el crecimiento es de un país grande. Y es un crecimiento que expande de manera lo suficientemente potente o fuerte el volumen deseado de comercio a precios constantes. De manera que se produce una expansión de la oferta de exportables que es lo suficientemente, repito, intensa como para deteriorar los términos de intercambio. Segundo, o combinado con una elasticidad de las importaciones del socio comercial o de la sumatoria de socios comerciales o del mercado internacional que sea muy baja, de manera tal que la expansión de las exportaciones y la muy poca reacción o sensibilidad al precio, al menor precio de las importaciones, origina un importante deterioro de los términos de intercambio para que ese país en crecimiento grande y con esas condiciones efectivamente
pueda restablecer, digamos, el vaciado del mercado de importaciones y exportaciones. En tercer lugar, debe ser una economía muy abierta al exterior, de tener un grado de apertura importante, de manera tal de asegurar que es más robusto o que prevalece el efecto de deterioro de los términos de intercambio sobre cualquier efecto riqueza favorable, eventualmente por expansión del stock de capital o por progreso técnico. ¿Okay? Si hay progreso técnico, este debe ser débil o lo suficientemente bajo como para de nuevo no estar antes del progreso técnico en condiciones de alcanzar niveles de bienestar superiores a los que post innovación tecnológica podría tener. Algo no vinculado a Babati, pero sí a Harry Johnson, el país en crecimiento no solamente debe ser grande, sino que en caso de que no fuera grande, que fuera pequeño, utilizar aranceles o protección comercial a la industria sustitutivo importadora, de manera tal que efectivamente pudiera experimentar un deterioro aún mayor de los términos de intercambio. Y si es un país grande, en lugar de ser un país pequeño que utiliza activamente la política comercial, no debe usar política comercial óptima, debe ser un país que no afecta que no restringe el comercio internacional, de manera de que no mitiga o contrarresta íntegramente el impacto que su crecimiento y su deseo de intercambio comercial origina en términos de caída en los términos de intercambio. Y digamos la forma simplificada de agrupar todas esas condiciones en forma de crecimiento empobrecedor está materializada en este gráfico. Fíjense ustedes, precomercio, tenemos esta frontera UV de comercio, de posibilidades de producción, con un equilibrio en la producción en P sub 0, para una línea de precios NM o MN, y un nivel de consumo sobre la curva de indiferencia comunitaria I sub 0. Ahora el sub 0 y el sub 1 simplemente indican antes y posterior al crecimiento, en este caso empobrecedor. De manera que a los precios internacionales ese crecimiento, ese equilibrio termina generando una dirección de la especialización a favor de X e importaciones muy altas y bien concentradas en Y. El crecimiento económico origina un desplazamiento, un cambio en la FPP de la roja al azul a la U', V', y produce un crecimiento o una reacción o un efecto producto que está sesgado a favor del comercio internacional, en contra del comercio internacional, pero efectivamente produce una expansión ciertamente más que proporcional de las importaciones que de las exportaciones, pero como reacción y como ajuste final a un cambio en los precios que van desde MN hasta ST. Esa modificación, ese menor valor de la pendiente en términos absolutos de la línea de precios, básicamente lo que nos está indicando es que al final los precios de X, en lugar de subir, caen, en lugar de los precios de Y, los precios de Y bajan. Hay una reacción, habiendo habido inicialmente un sesgo o ultrasesgo a favor del comercio, por tanto, un importante incremento en el deseo de comerciar, a que se deterioran esos términos de intercambio, de manera tal que ahora con la nueva línea de precios, con los nuevos términos de intercambio y este nivel de producción P sub 1, no obstante que ha habido crecimiento económico y un crecimiento económico centrado sobre todo en la industria de exportables, el consumo ahora será imposible que alcance ni siquiera el lugar original de consumo, ni el nivel de bienestar comunitario sub 0, sino que apenas supone una cesta de consumo en C sub 1,
un nivel de bienestar asociado I sub 1 inferior al original, y no obstante el crecimiento económico, sea por progreso técnico, sea por acumulación de factor, genera o termina produciendo un efecto sobre los términos de intercambio que hace o que domina todos los posibles, las posibles mejoras en bienestar que produce el propio crecimiento económico. Este es un caso entonces de crecimiento que, en lugar de mejorar el bienestar, es un caso, digamos, extremo, es un caso, es una técnica, es una nota técnica o geométrica de Babati, que nos ilustra una combinación muy exigente de condiciones que podrían producir al final este tipo de efecto. Solo, bueno, aquí digamos tenemos unos anexos con distintos tipos de crecimiento vinculados al progreso técnico, a la acumulación factorial, que hacen cambiar, digamos, esas intensidades, y en el caso del país pequeño versus también el caso del progreso técnico y el teorema de Lipzinski. Pero, digamos, como tema final, comentarles digamos, una lectura, una parte del capítulo 7 de Cacolidades en español, que sería un control de lectura sobre la tesis del deterioro secular de los términos de intercambio, que es una tesis muy afamada, digamos, derivada del trabajo colaborativo y del consenso generado por tres economistas del desarrollo muy relevantes, que son justamente, vamos a compartir con ustedes una portada donde se utilizan, digamos, los mismos, que sería la combinación de Raúl Prebisch, que fue un jefe de economistas y director de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, un economista argentino del desarrollo, que en combinación con Myrdal y con Singer evalúan el caso particular de economías fuertemente concentradas en su comercio internacional, en su perfil de especialización en agroexportaciones o en exportaciones de productos de commodities de muy poco grado de elaboración, y cómo el efecto de la combinación de innovaciones tecnológicas o sustitución, digamos, por productos sintéticos de las materias primas naturales, como el efecto propiamente de elasticidades de ingresos muy bajas para los alimentos o para las agroexportaciones de estos países, y cómo el poder de mercado de las economías industrializadas en contra de las economías periféricas o las economías, digamos, en proceso de desarrollo, terminan generando no choques y volatilidad en los términos de intercambio de los productos que exportan estos países, sino más bien terminan generando lo que ellos llaman un deterioro secular de los términos de intercambio. Desde luego, sin mayor evidencia o soporte a la larga estadística, contrastes econométricos, más bien era como una percepción, pero que fue una percepción con un potente mensaje para especialmente los países de América Latina, y que inspiró en gran medida las políticas industriales y comerciales que a lo largo de los 50, 60 y hasta los tardíos 70 en algunos países de industrialización, digamos, más rezagada, produjeron como el modelo de sustitución de importaciones. Un modelo de sustitución de importaciones que terminó generando serias ineficiencias en el aparato productivo, que tiene un costo en términos de bienestar intergeneracional muy importante, y que tuvo un pobre outcome en términos de tasas de crecimiento y realmente logros en la posibilidad de sustituir importaciones, de manera que incluso en los casos más exitosos, Brasil, México, en parte Argentina o Colombia, todavía hoy el perfil de las exportaciones tiene un componente de materia prima o de commodity muy relevante. Pero eso es una lectura que ustedes van a hacer, son pocas páginas, pero es, digamos, una lectura interesante
más como marco histórico, digamos, de un tipo de crecimiento que podría asimilarse al crecimiento empobrecedor, o cuando menos un crecimiento económico que no tuvo, en términos de vulnerabilidad, en términos de mejoras, demasiado éxito. Al final, como algún colega irónicamente señalaba, bueno, miren, la industria latinoamericana y en especial la industria venezolana, tratada como una industria naciente, fue protegida, fue largamente protegida y de manera incondicionada y masiva. Se metió en la incubadora de la protección y cuando se quiso salir de la incubadora unas décadas después, pues simplemente el tamaño de la industria era lo mismo, igual como si fuera un neonato que se coloca en la incubadora y a los meses, una vez que se va a sacar de la incubadora, tiene el mismo tamaño, pero claro, ya no es un enano. Ya no es un niño, es un enano con un montón de distorsiones, imperfecciones, que ha contribuido a generar esa política de sustitución de importaciones. Semejante imagen, pues, se la debemos a Ricardo Hausmann. Así que, bueno, hasta aquí esta segunda parte del tema de crecimiento económico.